queremos saber. Pero me va a dejar... Sí, le voy a dejar hablar. Le voy a dejar, ¿no? Sí, lo voy a dejar compartir Permiso. todo el tiempo que usted quiera, pastor. Pero solamente lo que quiero es para aclarar lo que vamos a hablar. Pastor, entonces, antes de hablar, díganos qué es lo que usted nos quiere decir. Bueno, lo voy a decir al público. Lo voy a decir al público. Bueno, buenas tardes tengan todos. Dios les bendiga. Yo quiero primeramente que todos serles claro en algo. Lástima que no trajeron Biblia la gente aquí. No le veo Biblia. Levante la mano los que tienen Biblia. Vuelvo y les digo. Yo no vine aquí a defender una iglesia, un concilio. No. Yo vine aquí fue a hablar la doctrina de Cristo. ¿Me entienden? Esa doctrina que fue la que mismo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, tuvo confrontaciones con los fariseos, con los escribas, porque ellos dijeron, este trajo otra doctrina. Pero ellos notaron que la doctrina que nuestro Señor Jesucristo trajo era una doctrina diferente a la de ellos. Porque hay tres tipos de doctrina. Está la doctrina del hombre, y está la doctrina diabólica, y está la doctrina de Cristo. Yo vengo a hablarle a ustedes en esta tarde, es la doctrina de Cristo. ¿Sí me entienden? Lo otro que quiero es serle claro. La misma Biblia, Él es el intérprete de ella. Yo no puedo buscar figuras, oiga, porque la Biblia se habla por parábolas, metáforas, ilustraciones. En diferentes maneras se habla en párrafos paralelos, en diferentes maneras. Pero siempre ella tiene al fin un sentido de la verdad. Porque ella es porque si la Biblia tiene otro intérprete fuera de ella, lo puedo descalificar como error. ¿Sí o no? Bueno, eso es lo que yo quiero. Y yo quiero que usted, lástima que ustedes no trajeron la misma Biblia, la Biblia, que es la misma, que algunos dicen, no, que la católica es una, que la evangélica es otra. No, es la misma. Que tengan menos libros la que nosotros usamos, bueno, es cuestión de los manuscritos, los que la hicieron, bueno. Sí. Y es cuestión de que no es la misma. Sí. La versión es lo que cambia, la versión. No, los libros. Bueno. No es lo mismo 66 no, claro. a 73. Sí, estamos claros en eso. Seguimos. Estamos claros en eso. Ahora, yo quiero que usted, claro, hay muchas cosas que si yo me pongo a decirle a ustedes, dígamelo como está en la Biblia, aquí puedo raspar más de uno, porque yo puedo decirle, dígame si por fuera aquí este libro dice, aquí no dice, usted sabe que uno la nombra la palabra de Dios, ¿verdad? Pero por fuera dice Biblia, ¿sí? Pero es la misma palabra, ¿sí o no? ¿Ve? Si yo me pongo a buscarle cosas así, pues dígame cuándo vamos a terminar. ¿Ve? Hay cosas que no, pero tienen un significado de la verdad. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, quiero entrar en la pregunta de la que los amigos quieren saber en esta tarde. Primero, quiero buscar en el libro de San Lucas, capítulo 2, verso 48. Ahorita, lo que pasa es que estoy aquí. ¿Por qué no le ayuda a uno de ellos? Eso. Ayúdeme aquí, hermano. Lucas 2:48. Yo quiero que me lean este versículo porque quiero ser claro en algo. Primero quiero hacer una transparencia. María, oiga, quiero ser claro que eso está en la Biblia. María o toda mujer es virgen hasta que da luz, ¿o no? Levante la mano el que diga que no es así. Una mujer después profesora, una mujer después que da luz, ¿sigue siendo virgen? No. Bueno, ¿estamos claros en eso? Sí. Bueno, entonces quiero que usted me responda. Ahorita me la puede responder. No estemos en debate, porque usted va a decir, va a afirmar, yo lo voy a dejar hablar. Bueno. Y después entonces yo le voy a contestar. Y después viene el debate. Usted me pregunta, yo le respondo. Seguimos entonces las preguntas, ok. Seguimos. Ya quedó una pregunta al aire. 2. ¿María sigue siendo virgen después que dio a luz? Sí. ¿Sigue siendo virgen? Sí. ¿Qué dice usted, profesora? Entonces cambiaron. No. Cambiaron porque yo estaba preguntando esa pregunta. Una mujer. Bueno, una mujer, exacto. Es correcto. Bueno, ¿y qué estamos hablando de una mujer? Una mujer, señorita, oiga, o señora. Pastor, disculpe un momentico. ¿Se da cuenta por qué le dije que la pregunta era para mí? Porque después me enamoró, ¿eh? Ajá. Entonces, pastor, mira. Sí.
en ese sentido, usted se pregunta y usted se responde. Bueno. Y responde con la palabra, porque si no es mire el alboroto que se vuelve. Bueno, está bien, está bien. Vuelvo y digo, yo estoy preguntando lo mismo, hace rato me respondieron. O no sé cómo fue que yo dije la pregunta otra vez. Bueno, Lucas, vamos a leer la lectura porque si no, no vamos a salir del tema. Lucas 2:48, hermano. Hermanos, voy a leer en mi Biblia esta nueva versión internacional, pero significa lo mismo. En Lucas 2:48 dice así: cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre: mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Hasta dónde lo leo? ¿Por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Déjame el 41 para saber los años que tenemos. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Ajá. ¿Cuántos años tenía nuestro Señor Jesucristo? 12 años. Lo tremendo es que habían pasado después que nació Jesús 12 años. ¿Sí? Y ellos lo buscaban. Pero ¿con quién andaba María? Digo yo. Aquí está nombrando a José. José su esposo. Aquí estaba con él. ¿Qué hacen dos parejas en ese lapso? Ya vamos a llegar a la otra parte. No quiero. ¿Qué hacen dos parejas en 12 años si ninguno de los dos es estéril? Tiene que producir hijos porque esa fue la orden que Dios dio. Fructificado y multiplicado. ¿Sí? Esa fue la orden que Dios dio. Ahora, ¿cómo sabemos y cómo entendemos? ¿Cuándo distinguieron a Jesús, a la madre y a los hermanos de Jesús? En el libro de San Mateo, hermanos, capítulo 13, verso 55. Analicen bien el versículo. Tenía 12 años cuando se les perdió a María y a José. ¿Qué hacen dos personas, una pareja? Porque José no dejó a María. Dice que la siguió teniendo como esposa, aunque él la quiso despedir, pero después la tomó por esposa. 12 años tenía. Ahora, dice aquí, después que Jesús dice que llegó a Nazaret, vea cómo lo reconocen, cómo lo ven a nuestro Señor y la familia de él. Al llegar a su tierra comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga y ellos decían: ¿de dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados: ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿No son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó estas cosas? Amén. Oiga, véalo como lo reconocen a nuestro Señor. Una característica de él, de la familia. Dice, cuando regresa, dice que lo ven a él. Y cuando lo ven, lo tienen en poco y dicen: ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, Judas, José y Simón? ¿Ve? Lo reconoce. ¿No están aquí con nosotros también todas sus hermanas? Ajá, una característica. Como yo decir que nuestro hermano Luis Toro yo le diga, el hermano Luis Toro llegó esta tarde con sus hermanos, con sus hermanas a este lugar, aunque no las tiene, ¿no? Pero una característica, como costumbre de nosotros hablar cuando llegamos a una casa, cuando vamos a un familiar, decimos así, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Entonces, están distinguiendo, no están diciendo en el versículo, porque hay un versículo que se toma en el libro de Mateo 12:47, que mi hermano y mi hermana, porque ahí María también se presentó, y muchos dicen, no, pero es que esos son hermanos por la voluntad de Dios. Sí, es verdad, esa es una parte, pero aquí lo están clasificando, aquí lo están nombrando, lo están describiendo como los verdaderos hermanos y madres de Jesús que estaban en ese tiempo. Seguimos. Búsqueme libro de San Juan, capítulo 2, verso 12. Otro texto que nos confirma, que nos afirma, porque ahí uno dice, no, es que ahí cuando hablan de hermanos y hermanas, estaba hablando de sus discípulos, de sus hermanos, que eran en el Señor. No,
aquí está clasificando las tres categorías. Oiga, San Juan 2:12. Dígalo, hermano. Después de esto Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Escuche, ¿cómo dice el versículo? Clasifica que se quedaron con María, sus discípulos y sus hermanos. Vuelve a otra vez a hablar de los hermanos. Vea, estamos hablando, vuelvo y digo, la misma Biblia, la misma doctrina. Y quiero rápidamente hacerme, hermano, búsquenme Mateo capítulo 7, verso 16. Quiero solamente apoyarme en la doctrina. Dice así: por sus frutos los conocerán. 7:28. Ajá. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de sus enseñanzas, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Ajá, escuchen. Él enseñaba porque él tenía la doctrina, la palabra de Dios, la que estamos enseñando, ¿verdad? Pero vamos a seguir hablando. Aquí la Biblia nos nombra también, en el libro de Santiago, Gálatas, capítulo 1, verso 19, nos habla también de un hermano de Jesús. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Ajá. ¿A quién nombraban Señor en aquel tiempo? A Jesús. Ahí no había otro Señor en aquel tiempo. Dijo Pablo cuando llega a la iglesia de los Gálatas: y no vi allí a ningún otro de los apóstoles, sino al hermano del Señor. Estamos aclarando solamente el punto de que Jesús tuvo más hermanos. Que yo lo quiera torcer, que yo lo quiera camuflajear, esa es otra cosa. Estoy hablando la Biblia pura, lo que dice. Sí, seguimos. Mateo 1:25. La gente que tiene Biblia, ¿dónde está? Yo quiero que esa gente me estén buscando en la Biblia. Sí, Mateo 1:25. Dice así: pero no tuvo relaciones conyugales con ella. Se está refiriendo a María, que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Ajá. Ahí está. No, hasta ese momento dice. Ahí no leyó el eso. Léalo de nuevo. Léalo. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo. Lo que cambia la versión y la interpretación que tú le des a la misma. Voy a leer qué dice aquí. Pero no tuvo relaciones. Muy bien, ya. Muy bien. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio luz. Muy bien. Entonces, usted leyó mal ese rato. No dijo el asta. No dijo el asta. No, está bien, pero él leyó mal. ¿Sí? Ahora. Seguimos. Su hijo primogénito. Yo quiero, hermano, ya va. Vamos a seguir. Yo quiero que terminemos. Con los preguntas. Estamos hablando de los hermanos de Jesús, hermano, ya. Discúlpeme, pero estamos hablando de los hermanos de Jesús. Vámonos por punto. Ahora, ¿por qué nosotros, que es la otra incógnita y pregunta de mucha gente, por qué los evangélicos cristianos no le piden a María? ¿Qué pasará? No, así me preguntaron. La pregunta, hermanito, fue clara. Ese es otro tema. Ajá, dígalo. Bueno, él mismo, porque eso lo manejan aquí en la iglesia. Pero yo creo, pastor, que yo fui claro con usted. Pastor, yo creo que yo fui claro con usted al comenzar. Pastor, mire, las cuentas claras conservan amistad. Usted y yo fuimos claros que es un tema. Y el tema, los hijos de María. Y usted está poniendo los hijos de María. Exacto. Bien. Cuando se le cambia ese tema, sigo yo. Pero no me mete con otro tema. ¿Sí me expliqué, pastor? Pero si me preguntaron todo eso. No, pastor, mire, pastor. Está grabado. Mire, pastor, por eso
A ver, pastor, mire, escúcheme. Está filmado, hay testigos en el mundo que usted y yo hicimos un pacto. Y el pacto era hablar sobre los hijos de María. Y no otro tema. Cuando usted termine y usted me diga, ya hablé del tema de los hijos de María, no hay ningún problema, sigo yo. Sí, pastor, pero no me salga con otro tema. ¿Me capta, pastor? O sea, no es que yo no... Si usted quiere hablar de ese tema, será después... Público, a ver. Será después... Será, escuchen. Entonces mire, pastor, ya va, mire, muy bien, ya va, un momentico. Pastor, a ver si nos entendemos. No es que, yo quiero decirle las cosas no que lo tome a mal, pastor, sino para que haya orden, ¿ves? Entonces, si tomamos un tema, pastor, yo le doy permiso que usted siga hablando de María, podemos hablar de lo que usted está diciendo. Sí, pastor, hay chance, porque tenemos toda la noche, si usted quiere, y el hermano también quiere hablar, y entonces le vamos a quitar chance también a él. Pero es un tema, si ya terminó y yo sigo. Y si no ha terminado, pues siga. Pero que sea el tema de los hijos de María que usted está planteando. Sí, vale. Bueno. No interrumpan al hermano. Bueno, Dios me ha puesto para eso, para enseñar la escritura. Léame en el libro de 1 Corintios, capítulo 9, versículo 5, tenemos otra parte donde habla de los hermanos de Jesús. De Corintios, hermano, disculpen, léame en esta versión porque yo así quedo enredado con esa versión. Sí, o sea, cambian algunas cosas, no es que sea otra Biblia, cambian algunas cosas. Sí, bastante complicadita es. No, 9.5, hermano, 9.5, 1 Corintios 9.5. Vuelvo y les digo, Dice así: no tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana por esposa, como hace también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. Y los hermanos, 1 Corintios 9.5. 9.5. Oiga, vuelven a hablar de quién? De los hermanos del Señor. Quiero serle claro en algo. Dios en el mundo espiritual fue unigénito, pero en el mundo terrenal fue primogénito. Yo sé que aquí hay profesores, profesoras, y saben que cuando se habla de primero, viene un segundo. Y cuando se habla de único o unigénito, es de único. En el mundo espiritual sí ocurrió esto. Es la confusión que muchas veces tienen. En el mundo espiritual fue el unigénito del Padre, el Hijo de Dios. Pero en el mundo terrenal, aquí fue el primogénito. Quiere decir que de primogénito viene un segundo, un tercero, un cuarto, hasta un quinto. ¿Sí o no? Aquí hay profesores y profesoras que me están entendiendo. Seguimos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, tenemos otra confirmación. Estoy hablando, oiga, yo no estoy aquí metiendo filosofías. Lástima que la gente no trajo Biblia. No trajeron Biblia. No estoy metiendo filosofía, ni estoy metiendo teología humana, ni me estoy dejando dirigir por ningún líder de aquí, de ninguna federación. Yo estoy defendiendo la doctrina de Jesús. Cristo dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyen. Si alguno quiere seguir preguntándome, porque bajemos de aquí, yo estoy a la orden allá en la iglesia, pueden buscarme donde sea, porque para eso hemos sido llamados, para decir la verdad donde nos toque, porque Cristo dijo: conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Sigue, hermano. 14. Dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ay, Padre, otro texto. Y sus hermanos. Oiga, con María, la madre de Jesús. Si usted sigue buscando en las bodas de Canaán, allí dice la madre, allá nos sigue hablando de virgen. Vuelvo que usted busque en la Biblia y lo confirme. Ahora, vuelvo y digo, si aquí nuestro hermano, amigo quiere darle otra interpretación, es cosa de él. Pero yo hasta aquí llego, y si alguno quiere quiere seguir sabiendo, estamos a la orden. ¿Cómo no? Y leamos la Biblia, sí, porque ese es el único instrumento que la Biblia nos dio el Señor para saber la verdad. No la iglesia, no, vuelvo y digo, no iglesia, varón.
disculpe. No la católica, la evangélica, la pastor, pero estamos hablando del tema de la No, pero yo quiero aclarar, ¿no? Pero es que estamos hablando del tema de la Biblia y usted me está con No, yo otro. estoy en el mismo, lo que quiero es Pero aclarar. pastor, mire, es que yo lo que quiero es que usted entienda. Sí, porque es que hay gente confundida. Sí, pero varón. yo lo que quiero es que usted entienda por qué estamos hablando para que la gente se desconfunda. Ajá. Pero pastorcito, mire, Ajá. toda la noche vamos a tener para hablar si usted quiere. No pero el puedo. hermano también quería hablar. Sí. Y entonces entienda, pastor, que Está bien, es está bien, un pastor. tema, un tema. Bueno, Sí. gracias. Ay, bueno, Dios pastor. te bendiga. Aplauso para Gracias. el hermano, aplauso para el hermano. Búsqueme base bíblica y todo. Y lo Yo va a busqué. leer usted de la Biblia suya de usted. Agarre la Eso, Biblia. eso. No, usted va a buscar. Ponte la Biblia, lee. Agarra la suya. No, la suya. Ajá, la suya. Vamos a ver. El hermano expuso, dio las citas, fantástico, y expresó que Jesús tuvo más hermanos. Y ustedes y yo también creemos que Jesús tuvo más hermanos. Claro que sí. Sí. Y ahí estamos de acuerdo, tanto él como nosotros. Y creemos lo mismo. Jesús tuvo más hermanos. Pero donde nosotros estamos es que María no tuvo más hijos. Donde nosotros estamos es que la Biblia nos dice eso. También él habló, y para yo recordar de lo que él habló, y él me puede recordar si se me olvida alguna cosa, que María no puede ser virgen, porque aquí hay una doctora, y dice, o una profesora, y dice que una mujer después que pare no puede ser virgen, y que no puede ser virgen de lógica, ¿no? Porque parió, claro, aunque eso no lo dice la Biblia, pero es lógica. El lógico no es claro. Es la lógica, claro, pero aquí no estamos hablando de lógica porque él dijo, aquí no vamos a hablar de lógica, vamos a hablar de Biblia. Él no me puede mostrar en la Biblia donde diga que es imposible que una mujer para y siga siendo virgen y que Dios no lo puede hacer. Yo le puedo mostrar en la Biblia donde dice que María, a pesar de que parió, es virgen. Ese es el problema, y te lo puedo mostrar con la Biblia suya de usted. Él me dio nombres de los hijos de María, pero no me mostró donde dice que son hijos de María. Los nombres eran de los hermanos de Jesús. Y él supone, por lógica, no por Biblia, porque ahí no dice María parió a José, a Santiago, no lo dice. Por lógica, él utiliza la lógica, por lógica, si dice que son hermanos, lógica, y puso un ejemplo. Él puso un ejemplo, que yo lo agarré. Llegó el cura con los hermanos. Si decimos que llegó el cura con los hermanos, ¿qué vamos a pensar? Pues que son los hijos de su mamá. Ahora pregunto, cuando llegamos aquí ahorita, ¿sabe, pastor, para que usted lo sepa y ya comience a entender, que hoy llegó el cura con sus hermanos y con sus hermanas y están aquí? Dilo, pastor, dilo. No hermano por sangre y carne. Ahí está la respuesta. Pero sí son mis hermanos. Mientras que usted vino sin sus hermanos, los dejó en la casa. No vino con sus hermanos. No me refiero a carnales. El cura sí vino con sus hermanos y con sus hermanas. Pero si él me dice que son hijos de mi mamá, ¿quién va a creer que mi mamá parió toda esta chusma? Aquí está fuera de pote. Estoy usando la lógica porque él me habló con lógica. Con razón. Y yo, cuando le hable con Biblia, se lo compruebo con Biblia, porque usted me habló con lógica y me habló con Biblia.
Y yo bailo al ritmo que me toque. Yo le hablo con lógica y le hablo con Biblia. ¿Sí me capta, pastor? Ajá. Hermanos, observen que no es pelear. No, Es simplemente compartir. Estamos compartiendo algo Claro que sí, fenomenal, fantástico. Yo no sé cuándo en la vida ustedes volverán a ver algo tan bonito como esto, los hermanos reunidos compartiendo la palabra de Dios. Yo no sé cuándo. Es algo maravilloso, fantástico. Otra. El hermano dijo de lógica, no con la Biblia, con lógica. No sé si usted es profesora o doctora porque se me olvidó. ¿Doctora o profesora? Profesora. Él dijo, profesora, eso no es que primogénito significa primero entre varios. Y el primogénito de lógica, que es primero porque hay más, o si no, no sería primero, sino sería unigénito, único. Lógica. Primogénito primero, entre varios. Unigénito, único. Y de Dios se dice que el unigénito, ¿verdad? Dice el hermano. Y que dice que la carne de María es primogénito. Él está utilizando la lógica. La lógica. Y Lucas 2:7. Ajá. Sí. Está bien. Ya él me dio toda la cita y yo me la sé también. No me la sé. No creo que usted no me la sé. Yo me la sé. Ahora, la otra. Él me dijo, José, el niño me perdió en el templo y tenían 12 años. De lógica. El esposo, ella esposa, 12 años. El cholo, la cachachola. No se puede. De lógica. Pero no me ha mostrado nada con Biblia. No, claro. Pero yo estoy utilizando la lógica y después utilizamos la Biblia. Primero la lógica. Él me dice que bueno, que llegaron y lo describe los hermanos de Jesús y los apóstoles. De lógica, que los apóstoles entonces no son los hermanos. De lógica que los hermanos son los hijos de María. De lógica. Ahora yo lo voy a mostrar con la Biblia. Todo esto que estoy diciendo con lógica. Primero, voy a mostrarle primero, voy a comenzar por el asta. Voy a comenzar por el asta que me leyó el hermano. Y como usted lo leyó a él, me lo lee a mí. Eso está en Mateo capítulo 1, versículo 25. Él me dijo, ahí, no hable, no, presten atención. Él me dijo, ahí dice que José no tuvo relaciones con María hasta que dio a luz un hijo. De lógica, el hijo primogénito, de lógica. Entonces, después, sí tuvo. Esa es la lógica. No olviden la lógica que él utilizó. Hasta significa que en ese momento no tuvo relaciones, pero después sí tuvo relaciones. Esa es la lógica. Como él utilizó la lógica con la Biblia ahí, yo utilizo la lógica con la Biblia. Léame lo que él leyó. Mateo 1:25. Me dice cuando la cámara vaya fallando. Mateo 1:25. Dice así: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ahí. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Hasta quiere decir que después sí. Pero aquí me da un dato curioso. Él me decía,
que hasta quiere decir después que sí, y ahora le voy a comprobar que no quiere decir después que sí. Segunda de Samuel, que él mismo la va a leer. Segunda de Samuel 6:23. ¿Cuál es la lógica? No la conoció, hasta quiere decir que después sí. Recuerden, ¿qué es lo que ellos dicen en la lógica? Hasta significa que después sí. Repítalo. Ustedes que lo están viendo por internet. Hasta significa que después sí. Pastor, a ver si estoy confundido. Ya, espera un momentico, pastor. Pásenle el micrófono ahí. Pásenle. Segunda de Samuel 6:23. A ver, pastor, lo están filmando. Respóndeme la pregunta. ¿Es cierto que usted afirma que la palabra hasta quiere decir que hasta ese momento no tuvo relaciones, pero que después sí? Sí. ¿Eso es lo que usted afirma? Sí. Esa es la lógica. Dice. ¿Así lo dice? Así lo dice. Y así lo dice, ¿y qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué más le voy a meter ahí? Ahora usted... ¿Qué más voy a...? No, más nada. Más nada. Así dice. Así lo dice y así lo dice, ¿y qué vamos a hacer? La palabra hasta quiere decir que después sí. Ahora usted me va, no se olvide que después sí. Léame y va a buscar la palabra hasta y usted me va a decir después sí. Segunda de Samuel 6:23. Dice así: Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos. No tuvo ya hijos. Hasta el día de su muerte. Ahora pásele el micrófono. ¿Hasta qué significa? Que después sí. Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Pregunto, ¿después de muerta tuvo hijos? No, porque era estéril. Usted me dijo que después sí. Era estéril. Usted me dijo que hasta... Pero ¿cómo iba a tener si era estéril? No. Si era estéril no. Si estaba muerta. No, pero es que ella no podía tener hijos porque era estéril. No, pastor, es que dice... A ver, léale. No me pastor. no me confunda una cosa con la otra. A ver. Ya va, perdone. No me confunda una cosa Perdone, gente que me está viendo por internet del mundo entero. O él no quiere aceptar o yo lo estoy confundiendo. Ustedes escucharon y lo podemos retroceder el video. Retrocedan el video porque ustedes lo tienen en la casa. Ustedes lo están viendo. Retrocedan el video cuando él dijo que hasta, y yo le pasé el micrófono, significaba que después sí. Ahora cuando llega a donde dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijo hasta el día de su muerte, entonces dice que yo lo estoy confundiendo. No, usted está confundiendo la palabra. Yo no. Yo estoy en la verdad. Ustedes son testigos. Yo, pastor, como no es una, sino exponer ideas, y yo estoy exponiendo la idea porque usted la expuso. Pastor, lo que yo quiero decir aquí, con el respeto suyo, no es lo que estamos haciendo como hermanos. Pastor, mire, la palabra hasta no significa que después sí, pastor. Porque Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y eso no significa que después sí. Si leemos el contexto, y usted lo tiene que saber, es un castigo que Dios le puso a... Sí, pero le voy a dar el contexto. ¿Cómo iba a tener sí, pastor, lo voy a aplicar. Yo lo voy a aplicar. Entonces, ¿cómo iba a tener si...? Sí, pastor, lo voy a aplicar porque ahora me toca hablar a mí y usted ya habló. Y usted explicó, yo lo escuché. Mire, hermano, mire. El contexto de Mical, hija de Saúl, 2 Samuel 6:23, comienza en el 6:1 en adelante. El 6:1 en adelante dice que el pueblo iba con el arca de la alianza y encima iban los ángeles, encima del arca de la alianza, lo cargaban. Y entonces David comenzó a danzar delante del arca. Y Mical lo vio, lo despreció y se burló de él porque estaba danzando. Y ella decía, para entretener a las mujeres, cuando David estaba danzando era para Dios. Entonces Dios le puso de castigo que no tendría hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué significa en castellano? En castellano significa que Dios promete algo y lo cumple. Entonces, si Dios lo prometió, no significa que después sí. No, está diciendo que hasta el día de su muerte no tuvo hijos porque se cumplió lo que Dios había dicho. ¿De acuerdo? El hasta significa se cumplió lo que Dios dijo. Dios lo prometió, Dios lo cumplió. Punto. Es testigo Dios. Hasta ese momento se murió. Dios es testigo que así sucedió porque Dios lo había prometido. Miremos el contexto de Mateo 1:25. En el contexto de Mateo 1:25, lo lee el hermano, está también prometido algo. Dios también prometió algo.
Y eso que Dios prometió, se cumplió. Y como se cumplió, entonces dice la Biblia que eso, ¿cuál era la promesa? Ustedes lo van a ver. Y eso se cumplió. Mateo 1, 22. Yo soy el que estoy diciendo la cita. Usted escucha. Mateo 1, 21. Escuche. No, perdón, vamos a respetarlo, A ver. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Siga, pastor, siga. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció. Todo esto aconteció Para que se cumpliera Ahí lo está. que dijo el profeta. Todo eso se cumplió, todo eso sucedió para que se cumpliera. Es que Dios había dado una promesa y el pueblo tiene que saber que eso se cumplió. Entonces, ¿qué fue la promesa? ¿Y qué fue lo que se cumplió? Siga con la promesa. El profeta había dicho, siga, se cumplió. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Estaba prometido, promesa. Y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, yo respeto su opinión, pero estoy explicando cómo en la Iglesia Católica se entiende el acta. El acta significa que Dios lo había prometido y que Dios no falla. ¿Cuál era la promesa? La promesa sería que una virgen quedaría embarazada y daría a luz un hijo. Las dos cosas. Usted ve que la promesa no era solamente que la virgen quedaría embarazada. Así no era la promesa solamente. La promesa era dos cosas que el pastor lo puede leer de nuevo. Se cumplió la promesa del profeta. ¿Cuál era la promesa del profeta de Dios? Escuche, dos cosas. Verso 23. Dos cosas. Una virgen concebirá. Ahí está la primera cosa que se cumplió y que Dios había prometido. Una virgen concebirá. Virgen antes del parto. Esa es la primera parte. La segunda parte de la promesa. Y dará a luz un hijo. La pregunta es, ¿quién dará a luz un hijo? La virgen. Y era una promesa. Ahí no hay un punto y aparte donde diga, la promesa es, y María, la virgen dará a luz un hijo, punto y aparte. ¿Sería virgen solamente antes del parto? Porque esa era la promesa de Dios. Pero como hay una coma, la promesa continúa. Y dará a luz un hijo. Caramba. Entonces la promesa se cumplió. No una parte de la promesa. Virgen antes del parto. Sino dos partes de la promesa. Virgen antes del parto y después del parto. Ahora bien, si leemos la promesa cuando se hizo, que se cumplió, entonces le respondo, no con lógica, sino con Biblia, al hermano, con el respeto que merece, no para ofenderlo, sino para que él sepa por qué nosotros, los católicos, decimos que María es virgen. Y cómo creemos en una locura tan grande como decir que una mujer para y siga siendo virgen. Porque eso es una locura. La misma pregunta que le hizo la profesora, yo se la hago. ¿Es posible que una mujer para y siga siendo virgen? Por lógica no. Quitemos la lógica porque nosotros no somos de lógica, somos cristianos. Creemos en la palabra. Vamos con la palabra. Isaías, pastor. Isaías 7:10 al 14. En Isaías 7:10 al 14, queridos hermanos, Dios va a explicar por qué ustedes y yo creemos algo que está por encima de la lógica. Que María es virgen sin tener relaciones con un hombre, quedó preñada y pariendo siguió siendo virgen. No por lógica, sino por Biblia, por fe, por la palabra de Dios.
Isaías, déjenme decirle, profeta de Dios, hombre de Dios que no dijo mentiras, sino que habló de parte de Dios, más de 500 años antes de venir Cristo, habló al pueblo de parte de Dios. ¿Y saben qué dijo de parte de Dios? Una señal de cuando el Mesías llegaría. Una señal. Y el pastor la va a leer. Escúchenlo. Libro del profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, dice así. 10. Habló también Jehová a Acaz diciendo. Jehová es Dios. Pide. Jehová es Dios significa que no es un hombre el que está hablando, sino es Dios. Siga. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti una señal de parte de Jehová tu Dios, demándalo ya sea abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Observen que Dios está dispuesto a hacer lo que sea para demostrar que Él es Dios y es poderoso. Amén. Él está retando a Ahaz, ¿es que llama? Sí. Ahaz, ¿no? Acaz. Él está retando a Acaz. Pídeme una señal. ¿Quieren saber que yo soy el Todopoderoso? ¿Quieren saber que yo soy el Señor? Pide una señal. Arriba en el cielo, abajo en la tierra. Lo que pida, 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 pida. Ajá, cuando vio que Dios estaba así, y la señal era para cuando llegara el Mesías, ajá, dijo, no voy a tentar al Señor. Escúchenlo. Sigo los versos que siguen. Sí, papá. Dice así, no pediré ni tentaré a Jehová. ¿Se asustó? Dijo entonces el profeta Isaías, oíd ahora, casa de David. Casa de David era donde venía el profeta. No olvide, casa de David era donde vendría el profeta, el Mesías, el Salvador. Oiga, casa de David. No os basta con ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a Dios. Está molesto porque la gente preguntaba, ¿y viene el Mesías? ¿Será verdad que viene el Mesías? Como ahorita que dice la gente, viene el Mesías y viene en segunda venida, que el hermano comenzó hablando de la segunda venida, que creemos que viene en segunda venida, y algunos dicen, sí, la segunda venida, todo el tiempo que la segunda venida, y sí, va a venir, sí va a venir, sí va a venir. Bueno, siga. Por tanto, el Señor mismo dará señal. Aquí está, deténganse ahí. ¿Quieren saber que yo soy Dios poderoso? Pide la señal. Estoy dispuesto a hacer lo que sea, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, para que se den cuenta que yo soy Dios. Le voy a dar esa señal. Ajá, Dios no. Entonces digo, Dios, pues si no la pide, yo mismo le voy a dar una señal. Antes de continuar, lo que me están viendo por internet, público presente, una señal es algo normal o algo fuera de lo normal. Una señal, por ejemplo, la muchacha, el novio le dice a la muchacha, mi amor, yo quiero ir a visitarte esta noche. Yo quiero que me diga cuál es la ventana del cuarto suyo. Dame una señal. Y la muchacha le dice, todas las ventanas tienen una cortina. La ventana que tenga una cortina, esa es la mía. ¿Le dio señal? Para que sea una señal tiene que ser algo distinto. Todas las ventanas tienen una cortina. La que no, ¿ve que es la diferencia? La que no tenga cortina, esa es la mía. Una señal. Ninguna tiene cortina. La que tenga cortina, esa es la mía. ¿Ven la señal? Y la señal puede ser doble. La que tenga una cortina color azul, verde, lo que usted quiera. Puede ser, la condición es cortina de color tal. 2 en 1. Cuando Dios le va a dar una señal, es, pregunto, ¿algo normal o fuera de lo normal? Fuera de lo normal porque es una señal. Ahora, como Él es Dios, es una señal grandiosa para que vean su poder. Nunca vista. Porque Él es Dios, no lo puede hacer nadie, solo Él. Fuera de la lógica, fuera de lo normal. Porque Él es Dios y lo va a hacer. A ver, ¿cuál es la señal fuera de lo normal? Dale. El 14 dice,
Por tanto, el Señor mismo dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dos cosas. La señal es, concebirá y dará a luz un hijo. No le puedo quitar la I. No le puedo quitar lo que sigue después de la I, porque violo la señal. Corto la señal de Dios. Pero es que es algo imposible, ¿verdad, doctora? Que una mujer para y siga siendo virgen, sí es imposible. Pero doctora, la misma pregunta le digo. Epa, ¿será posible que una mujer sin tener relaciones con un hombre, estando bien lejos de un hombre y no tocó ningún hombre, quede preñada? Eso no puede existir. Eso es fuera de lo normal. Eso no ha existido. Así sí existió una sola vez. Pero eso fue una señal fuera de lo normal. Y fue la señal que el Todopoderoso lo dio por su cuenta. Nadie se lo dijo. No fueron los católicos que le dijeron, ponga por señal que María es virgen. No, dijo, vean, la señal es esta, que yo, Jehová, según la traducción de ellos, les dará. Vean que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ahora, hermanos queridos, realmente es una cosa difícil de creer. Si un ateo nos escucha a nosotros diciendo que María quedó preñada, embarazada, por obra y gracia del Espíritu Santo, sin tocar a un hombre, sin que un hombre lo tocara, ¿qué va a decir el ateo? Que nosotros estamos locos. Eso no existe. Y el ateo puede hacer la misma pregunta al público. ¿Puede una mujer quedar preñada sin tener relaciones con un hombre? Y el público le va a decir no. Ahora ven que es mentira lo que enseñan los cristianos, que Jesús vino por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso es mentira. Le cayeron una muela. Entonces, cuando los cristianos nos aferramos a la fe y decimos, sí, María quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, eso es imposible, pero eso fue la señal que Dios Todopoderoso le dejó al pueblo para que supiera que había llegado el Mesías. Y si Él lo dijo, yo lo creo, aunque esté fuera de la lógica. Ahora observen algo, hermanos. Observen algo. ¿Qué tal que dijera Dios al pueblo, les voy a dar una señal? Miren que una mujer va a tener relaciones con su esposo, va a quedar preñada, va a dejar de ser virgen y va a parir dejando de ser virgen. Esa es la señal. Y cuando viene esa señal, ha llegado el Mesías. Nos dejó en el aire. Eso es normal, eso no es señal. Claro, una mujer va a tener relaciones con su esposo, va a quedar preñada, va a parir, deja de ser virgen. Eso es lo normal. ¿Dónde está la señal? ¿Dónde está la muestra del poder de Dios para que el pueblo crea que ha llegado el Mesías? No. Nosotros los católicos también nos cuesta creer que María quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo sin tener relaciones con un hombre. Pero lo creemos porque nos doblegamos a la palabra. Pero la misma palabra que dice que dará embarazada, la Virgen, dice que la Virgen parirá un hijo. La misma palabra dice las dos cosas. La Virgen quedará embarazada y la Virgen dará a luz un hijo. ¿Cómo será eso? Me dijo un día un hermano que estábamos hablando. Señor cura, por favor entonces explíqueme cómo salió el niño. Y entonces yo le creo, porque para mi mente no cabe que María haya sido virgen después del parto. Le dije, mire pastor, para mí después del parto no es tanto el problema. Para mí el problema es antes del parto. Porque imagínense que usted tenga a su hija de 15 años y llega y le dice, papá, mire, ¿y es su hija? ¿No tuvo con nadie? Con nadie. Por obra y gracia del Espíritu Santo. Mire, eso sí es bravo para mí. Para usted a lo mejor lo bravo es que para y siga siendo virgen. Pero para mí lo bravo es
que quede embarazada sin tener relaciones con hombre. Eso para mí no cabe aquí. Por favor, me dice cómo entró el niño. Y yo le digo cómo salió. Si usted no me dice cómo entró, yo tampoco le digo cómo salió. Ahí me dijo, fácil, entró por obra y gracia del Espíritu Santo porque así estaba profetizado. Le dije, ahora yo también le explico. El mismo que profetizó fue Isaías. Y en la misma cita dice que dará a luz un hijo. De modo que entró por obra y gracia del Espíritu Santo y salió por obra y gracia del Espíritu Santo, y en castellano significa, ni usted lo entiende, ni yo tampoco, pero lo creemos. Porque no es de lógica, es de fe. Ahora bien, usted me puede decir, pero a lo mejor también utilizando la lógica. ¿Para qué Jesús, cómo va a salir y ella va a seguir siendo virgen? O sea, entienda cómo, estando eso cerrado, cómo va a salir. Sí, es verdad, es algo muy difícil, pero es una señal que Dios le dio. Lo que nos falta entonces es comprobar que esa señal se cumplió o no se cumplió. Ya lo vimos, pero lo vamos a reafirmar para que vean que sí se cumplió, que la Virgen quedaría embarazada y daría a luz un hijo. No solamente una parte, la que ellas enseñan, sino las dos partes, la que enseñan ellos y la que enseñamos nosotros, las dos. Y esta lo volvemos a repetir en el Mateo 1:21 que leímos, porque me interesa la explicación de por qué parió y siguió siendo virgen. Y está aquí, en el 1:21 de nuevo. Siga, lo lee por favor. Dice así: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ahí deténgase, primer clave. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Versículo 21, ¿sí, pastor? Sí. 21. Le pondrá por nombre Jesús. Luego viene el 22 y el 23, que va a leer el pastor, pero no se le olvide, ¿cuál es el nombre? Jesús. Siga, pastor. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Lo que el profeta dijo, ¿se cumplió o no se cumplió? Si la Biblia dice que se cumplió, yo lo creo, con el respeto del hermano que es libre y no lo puede creer, pero yo sí lo creo. Él cree una parte de la señal, yo creo las dos partes de la señal. Como no estamos peleando, él me respeta a mí y yo lo respeto a él. Él expuso lo que él creía y yo expongo lo que yo creía. Él utilizó la lógica, yo utilizo la lógica. Él utilizó la Biblia, yo utilizo la Biblia. Y ustedes oyen y miran. Listo. ¿Se cumplió? Sí se cumplió. Porque el católico afirma rotundamente, con firmeza, y lo defiende, que María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto? Porque se cumplió la promesa grandiosa que Dios le había dado al pueblo de Israel, que una virgen quedaría embarazada y daría a luz un hijo. Y viene y sigue, pastor, sigue. ¿Puedo preguntar algo? Ahorita, a lo que termine la idea, le doy Pregunto chance. algo, ¿no? Sí. Dice, pero no la conoció. No, pastor, ¿dónde iba? El 23. El 23, sí, pastor. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso fue lo que se cumplió, que una virgen concibió y parió un hijo. La virgen. Diga. Y le pondrás por nombre Emmanuel. A ver, ¿cuál era el nombre que tenía que colocarle? Ahora me confundo. Acaba de decir en el 21, Jesús. Le pondrán por nombre Jesús. Y en el 23 le dice, le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. De paso lo traduce. A Jesús, ahí creo que no lo traduce. Ahí, no sé, a lo mejor no traduce, creo que no lo traduce. Él salvará.
a su pueblo. Bueno, también. Pero aquí lo traduce. Caramba, mire. Aquí dice llamará Jesús y aquí dice llamará Emmanuel. ¿Qué pasó? ¿Dios se está contradiciendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el nombre? ¿Jesús o Emmanuel? Pero cuando dice Emmanuel, da la explicación. ¿Qué significa? Dios con nosotros. ¿Y por qué lo explica Dios con nosotros? Porque antes había dicho que siendo virgen quedaría preñada y pariría. Por si alguien pregunta, ¿cómo será eso? Porque parió al Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso usted y yo no lo llamamos Emmanuel, lo llamamos Jesús, porque Jesús es el nombre y Emmanuel es la explicación de por qué ella es virgen. Porque el niño que nació es Dios y por tanto no le rompió la virginidad a María, porque el que parió fue a Dios. Hay una pregunta. Disculpe. Si es el mismo, del mismo tema. dale, si es el mismo, puede hacerme la pregunta. A ver, póngale. La epístola de San Juan dice que el que no confiesa que Jesucristo vino en carne es del anticristo. Y Jesús abrió matriz como cualquier ser humano. No, para allá. No para allá porque esa es la lógica suya. Yo estoy mostrando con la Biblia y ya su compañero dio la cita bíblica y yo le estoy refutando con la Biblia, no para que él, hermano, mire, simplemente estamos exponiendo para que vean las dos opciones. No es ni para que usted lo crea o no lo crea. Estoy dando, hermano, estoy dando cita bíblica y las demás ya la dio él. Y usted cuando habló de la imagen, usted no lo va a hablar a él y él quería hablar. A ver, escuchen, voy explicando cada una de las que él dio y él dio varias y hasta que no les explique, no podemos continuar otro tema. Expliqué la primera o esta. Sí, María es virgen. Alguien me preguntaba, señor cura, que María sea virgen o no sea virgen, a fin y a cabo a mí eso qué me importa, porque yo no sigo a María, yo sigo a Jesús y yo soy cristiano, no mariano, porque yo tengo que creer es en Cristo y Él es el único. María no me importa, que sea virgen o no sea virgen, no me importa. Entonces yo le dije, pues si no le importa que sea virgen o no sea virgen, entonces no diga que no sea virgen. No se meta en el tema porque no le importa. Dejen los católicos que enseñen lo que están enseñando. Como a todos no le importa, no se metan. Pero en segundo lugar, a mí sí me importa. Y le voy a decir a ustedes, hermano, por qué a mí sí me importa. Porque el profeta Isaías, ya leímos, lo leyó el hermano, había profetizado que había una señal, un milagro que Dios iba a hacer para demostrarle al pueblo que había nacido el Mesías. Si María no es virgen, no se cumplió la promesa de Isaías. Si no se cumplió la promesa de Isaías que María sería virgen, Jesús no es el Mesías. Porque el Mesías nacería de una virgen. Y si María no es virgen, Jesús no es el Mesías. Y si Jesús no es el Mesías, no estamos salvos. Ahora, ¿quieren saber cómo conoció José que Jesús era el Mesías? José, ¿cómo conoció José que Jesús era el Mesías? Lo va a leer el hermano en Mateo capítulo 1, versículo 18. ¿Cómo fue que conoció que Jesús era el Mesías? Ustedes saben la historia. José, cuando supo que María estaba embarazada, tomó la decisión de irse. ¿Por qué no se fue? Queda la interrogante y ustedes me van a ayudar a ver. ¿Por qué no se fue? Por algo. Léanlo. Léanlo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María su madre con José, antes que vivieran juntos, oiga se halló. Él quiere que le aclare eso. Ajá. Se lo aclaro. En el tiempo del pueblo de Israel existía lo que se llamaba desposorio. El desposorio es un compromiso. Ella vivía en la casa de ella y él en la casa de él y no vivían juntos.
¿Está claro? Eso se llama desposorio. Y antes de que vivieran juntos no significa antes que tuvieran relaciones, sino que estaban desposados y él, no, desposados. Y él allá y ella allá. Y antes de que los dos estuvieran bajo el mismo techo, no dice relaciones, si estuvieran bajo el mismo techo, no confunda la Biblia. Ajá, siga. Dice, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Siga. Dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Claro. A ver, hermanos, que su novia de 15 años, su prometida, usted se piensa casar en diciembre. Bueno, era el otro. En diciembre. Usted se piensa casar y que la novia suya le comience a crecer la barriga. Por favor, dime, ¿qué es lo que usted como hombre humano piensa? Sí, esto no. Me montó cacho, eso es la lógica. Observe que aquí no funciona la lógica. José utilizó la lógica. ¿Qué es la lógica? Me largo. Utilizó la lógica. Pero mejor me voy a escondida y no la hago quedar mal porque si no la matan. El adulterio, a piedra la mataban, mejor me voy. Ahora le hago una pregunta a ustedes. Usted sería, ya tomó la decisión y usted macho, re macho que se respeta y macho que se respeta, no le cría chino a otro, ¿no? Entonces, ¿usted cree que José, para quedarse, le dijeron algo muy en serio, le dijeron algo de mucho valor o le dijeron algo así sencillo para que se quedara? Ya estaba decidido a irse. Lo detuvieron. Lo que le dijeron a José, ¿fue algo sencillo o algo muy profundo? ¿Qué le dirían? De mucho valor, muy profundo, de muchas convicciones, porque ya había tomado la decisión de irse, no me detiene nadie. Pero pongan cuidado, ¿qué pasó cuando tomó la decisión de irse? Dale. Dice el 21, ¿no? Ah, no, el 19. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo. En sueño, no fue real. No fue real, fue en sueño. Está bien que hubiese sido en real, ¿no? Y que usted diga, nah, me quedo porque bajo un ángel directo de Dios, yo lo vi. Algo real. ¿No se le apareció a la Virgen María realmente? No se le apareció, yo no sé a quién más se le apareció, pero se le apareció a varios. ¿Y por qué no se le apareció a José real? Se le apareció buen sueño, como que usted sueñe cualquier cosa. Ahí no hay ningún problema. ¿Qué fue lo que hizo que José no se fuera? No que el ángel se le apareció en sueño, sino lo que le dijo el ángel. La atención, centren toda la atención en lo que el ángel le dijo a José. Lo que le dijo fue lo que hizo quedarse. Escúchenlo. ¿Qué le dijo? Le dijo, dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Disculpe, es que lo leyó muy rápido. Otra vez. Leo atrás, más atrás. Sí, donde dice se le apareció el ángel en sueño. Ajá. El ángel, ¿verdad? Y le dijo, José, hijo de David. Deténgase ahí. José, y le puso algo importante. Un detalle, una perla que no podemos olvidar. Hijo de David. ¿Cuál era la promesa de... la promesa de Isaías, ya lo dijo él. Escuchen, descendiente de David. Mateo lo agarra por ahí. El profeta había hablado a los descendientes de David. José, usted es descendiente de David. Me va a entender lo que le voy a decir. Solo los descendientes de David, los del pueblo de Israel, los creyentes me van a entender. Porque usted es descendiente de David, me va a entender clarito lo que le voy a decir. ¿Qué? Dice,
hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo es. Ahí la primera parte de la señal se la explicó. Quedará embarazada. La primera parte. Hijo de David. La primera parte. Quedará embarazada. La primera parte de la señal. Segunda parte de la señal. Dice, dará luz. Esa es la segunda parte de la señal. Dará luz. Siga. Dará luz. Esa es la pregunta. Esa es la segunda parte. Esa es la pregunta que Y quiero hacer. eso. ¿Qué entendemos por Ya, dar a luz? perdón. Y eso fue lo que hizo que José no se fuera. Porque el ángel le dijo, usted es descendiente de David, y a los descendientes de David, Isaías le había profetizado, Isaías 7:10 en adelante. Escucha, descendiente de David, la promesa de Dios es que una virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo. Y le dijo, usted descendiente de David, ella quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo y dará a luz un hijo. Y para que ustedes vean que no son palabras mías de yo, siga, enlácelo, pastor, enlácelo. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, Siga, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. siga. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Entonces José entendió lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías y no se fue, porque sumó, restó y multiplicó y dijo, yo voy a ser el papá del Mesías. Y tú eres el que le pondrás el nombre al hijo. ¿Qué significa? ¿Quién le ponía el nombre? El papá. Entonces, ¿qué iba a figurar él? Como papá. Le pondrá el nombre. ¿Se cumplió? Sí, se cumplió. ¿La mitad o completa la señal? Completa. ¿Ya? 20. Completa. Quedó embarazada y parió y dijo, y se cumplió. Y Mateo se toma la molestia de volver a repetir la señal. Por eso nosotros decimos que María es virgen antes, en y después del parto. ¿Me da chance de explicar la otra parte o se corta? 20 minutos. ¿20 minutos? Bueno, me avisa para ver si lo logramos. Vamos a la parte pequeñita, la parte cortica. Ajá. La parte cortica. ¿Puedo hacer la pregunta? Pero, Le hago la pregunta ¿y qué tal le parece, pastor? Ajá. Si usted le anota las preguntas, Yo las tengo anotadas en la para que mente. no se le olvide, Yo las tengo usted le anotadas. anota, como yo le permití a usted que hablara, que explicara, Sí. entonces usted me permite... Tengo una sí, y una entonces, incógnita de- entonces usted las escribe, Ujú. y cuando yo termine, usted me hace la pregunta y yo con todo el gusto se la respondo. Ujú. Está bien. A ver, la otra, primogénito. Vamos a la primogenitura. Él dice que primogénito significa primero entre varios. De lógica, porque primero viene, primogénito viene de primero. Unigénito viene de único. Usen la inteligencia, claro que sí. Ahí está, clarito. Esa es la lógica. Pero le voy a mostrar que esa lógica no funciona con la fe. Le voy a mostrar qué significa primogénito. Y le voy a mostrar que la Biblia dice que Jesús es primogénito y unigénito. Dos cosas. Primogénito y unigénito. Estamos de acuerdo con él. En el ámbito espiritual es unigénito. Y en el ámbito terrenal, primogénito. Pero tienen que saber qué significa primogénito. A ver, ¿qué dice la Biblia suya? En Éxodo 22-28. O hermano, usted, hágame el favor allí. Bueno, a ver, ¿qué dice? Éxodo 22-28, a ver, ¿qué dice? Dice así:
enviaré delante de ti la avispa. No, eso no es. 22:8. 28 que está después del 27. Ahora sí. No ofenderás. No. ¿Sí? Ah, bueno, sí. Dale, puede ser que... No ofenderá a los jueces, ni Tampoco. maldecirás. No. Sí, bueno, siga, está bien. Puede que sea la traducción, puede ser distinta. Siga para ver la traducción. Siga, pastor, a ver, puede ser la traducción. No ofenderás a los jueces, ni lo maldecirás al príncipe de tu pueblo. Siga, a ver. No demorarás en traerme la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Sigue diciendo, me darás el primogénito Ahí. de tus hijos. Ahí. La lógica de él le dice que primogénito significa primero entre varios. Pero no estamos hablando de lógica, estamos hablando de Biblia porque somos creyentes. Voy a mostrarle donde dice que primogénito no significa primero entre varios. Que él lo crea o no lo crea no me importa, pero se lo voy a mostrar capítulo y versículo. Él dijo que primogénito era primero entre varios por lógica, pero no por Biblia. Porque en ninguna parte dijo primogénito significa primero entre varios. Eso no lo dice la Biblia. Pero yo le puedo mostrar qué significa primogénito. Y no significa primero entre varios. Lo dice, léalo, hermano, para que ustedes que me están escuchando por internet, vean, busquen la Biblia, Éxodo 22, 28 en adelante. Hermanito querido, vuelvan a leer donde dice, no ofenderás al Señor, no tardarás en... Me darás el primogénito de tus hijos, lo mismo harás con el buey y el de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Ahí, primogénito. A ver, usted, hermanita, venga para acá, acérquese para acá, venga. O usted, cualquiera, venga, usted, para yo no echarle broma tanto a aquella. Esta hermana está embarazada. Está embarazada. Va a dar a luz un hijo. Ese hijo va a ser varón. ¿Será primogénito o no será primogénito? Según lo que dice el hermano, la lógica, para que sea primogénito, tiene que esperar que nazca otro hijo. Porque si no nace más hijos, él no es primogénito, sería unigénito. Usen la lógica. Ella va a tener un hijo. Hasta que no para otro hijo, él no puede ser primogénito, porque primogénito significa primero entre varios, según ellos, no según la Biblia. Porque según la lógica de ellos, no según la Biblia. Ahora, escuchen el ejemplo. Ustedes que me están viendo por internet, ustedes me están escuchando, él dice que lo estoy confundiendo. Lo estoy confundiendo. No. Déjenme que termine de explicar y usted verá si lo cree o no lo cree. Pastor, escúcheme porque usted todavía no ha escuchado la explicación. Hasta ahora estoy comenzando. Para que usted se dé cuenta que primogénito es distinto a lo que usted cree. Y se lo va a mostrar con la Biblia, capítulo y versículo. Ella va a parir un hijo. Es primogénito, ¿cómo es? Primeriza. Parió el hijo. Tiene 7 días de nacido. Según la lógica de él, ¿puede ser primogénito? No, porque no han nacido más. Ahora, según la Biblia, ¿puede ser primogénito con 7 días de nacido? Léalo, pastor. Léalo. Según la Biblia, no lógica, porque aquí no estamos de lógica, somos bíblicos. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el buey y el de tu oveja. 7 días estará con su madre. Acaba de parir. Ya, Ya, pastor, despacio. Acaba de parir
primaria, ¿cómo? Primeriza, acaba de parir, no hay más, tiene 7 días de parida y dice la Biblia, al octavo día va y me lo presenta el Señor y pasa a ser primogénito. Primero entre varios, es primeriza, y la Biblia dice que tiene que ser a los 7 días estará con su mamá, y al octavo día se lo entregará el Señor para que pase a ser primogénito. Entonces primogénito no es primero entre varios. Primogénito significa que el primer hijo, vengan más o no vengan más, Dios se lo reserva para él, son consagrados a él, le pertenecen a él. Primogénito significa el heredero de las promesas de Dios, el bendito de Dios. No importa que vengan más o no vengan más. Jesucristo, se lo compruebo con Jesucristo ahora. La Biblia dice que Jesucristo es primogénito. Sí. ¿A los cuántos días de nacido? Es primogénito. Vamos a ver a los cuántos días de nacido Jesucristo es primogénito. Si es primogénito Jesucristo, según la carne es primogénito. ¿A los cuántos días de nacido Jesucristo es primogénito? Y ustedes van a sacar cuenta si pudo parir María a José, a Santiago, a Simón en esos días, para que deje de ser primogénito, para que sea primogénito. A ver, San Lucas, capítulo 2, versículo 7. Dice así: y dio a luz a su hijo primogénito. Ahí está claro. María parió a su hijo primogénito. A caramba. Parió a su hijo primogénito. Y vamos a ver en qué momento se llama primogénito. Escuche ahora el versículo 22. Léalo desde el 22. A ver, paren la oreja. ¿En qué momento Jesús es primogénito? Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Como está escrito en la ley del Todo Señor, ya va. Como está escrito en la ley del Señor, que ya le leí en Éxodo 22, 28. Todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. Ahora pregunto. Ahora, esa traducción dice abrió matriz. Pero ahora pregunto, ¿qué fue lo que parió? Al primogénito. Y Jesucristo pasa a ser el primogénito no cuando vengan los otros hijos. Nació y él es el primogénito. Y dice la Biblia, 7 días estará con su madre y al octavo día se lo consagra a Dios para que sea primogénito. Ahora bien, ¿quieren darse cuenta que primogénito significa el consagrado a Dios? No importa que vengan más, que no significa el primer nacido, significa el heredero de la promesa de Dios. Génesis, usted lo va a leer. Génesis, capítulo 25, versículo por allá, 29 por ahí. Si no, si 25, 20... ¿Ah? 29, ¿sí? 29 dice: Escuchen. guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob. ¿Quién era mayor? ¿Quién nació primero de Esaú y de Jacob? Esaú. Esaú. ¿Quién era el primogénito? Esaú. Esaú era el primogénito. Nació primero. Y un día que tenía hambre llegó Jacob con un plato de lentejas. Y escuche lo que pasó. Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Ahí está.
Primogenitura no es primero entre varios. Porque si fuera primero entre varios, ¿cómo se la vende? Para vendérsela tenían que meterse otra vez los dos en la barriga de la mamá. Y le dice Esaú a Jacob: salga usted primero, porque primogénito es el primero entre varios. Salga usted primero y después salgo yo. Y entonces le doy las lentejas. Le vendió la primogenitura. Entonces primogénito no significa primero entre varios. Nos cayeron a mentiras. Primogénito significa el primer nacido. Es consagrado a Dios a los 8 días y al ser consagrado pasa a ser primogénito. Vengan más o no vengan más. Y la Biblia dice que Jesús es unigénito y al mismo tiempo primogénito. Zacarías, capítulo 10, 12, versículo 10, o al revés, 10, 12. Zacarías, capítulo 12, versículo 10, o al revés. 12, 10, a ver si es ahí o es al revés, porque ya me está haciendo falta la... 12:10 dice: pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí a quien traspasaron. Aquí, así es esa. 12:10. Otra vez, pastor, léalo de nuevo. Pero sobre la casa de David y sus habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí a quien traspasaron. A mí a quien traspasaron. Está hablando un profeta de parte de Cristo. Cristo dice: mirarán hacia mí, en boca del profeta, a quien traspasaron. Siga. Y llorarán como se llora por el Hijo unigénito. Ahí está, Cristo es unigénito. Siga, y llorarán por el Hijo unigénito. Siga. Y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Es unigénito único. Y es primogénito porque es el heredero de la promesa de Dios, el bendito de Dios para siempre. Es unigénito y es primogénito. Hermanos queridos, ¿está en la Biblia? Yo lo creo. No puedo obligarlo a él a que lo crea. Solamente estoy dando una respuesta a las preguntas que él está dando. Y como se acabó la batería, y a usted y a mí también se nos acabó la batería, vamos a reposar un momentico para venir a responderle las otras y para que entremos en el debate sobre esto. Vamos a comerciales. Disculpe, varón, me toca mi oportunidad. ¿Cierto? Pero eso no importa que no grabe. No, sí importa, porque ellos son testigos, usted llegó tarde, que la condición era que íbamos a filmar. Y esa es la condición. Pero... Y yo lo puedo atender, si no podemos hoy, lo puedo atender mañana, pasó mañana y pasado, toda la semana. Sí, pero yo No quisiera aprovechar el momento usted que está quisiera, la gente. pero nosotros estamos hablando desde la 1 y usted llegó como a las 3. O sea que usted está menos cansado que nosotros. Entonces, vamos a comerciales. Yo te atiendo, pastor, te atiendo. ¿Qué tiempo vamos a estar de comerciales? Aquí. 10 minutos. La cámara. Entonces yo voy a esperar los 10 minutos. Vamos a la cámara. Voy a esperar los 10 minutos. No me voy a mover hasta que llegue mi tiempo. No, pastor, yo no dije 10 minutos. Yo dije, vamos a la cámara porque tenemos que filmarlo. Muy bien. Dile al pastor que yo quiero ir. Que usted vino para acá y que habló aquí en medio de los católicos. Ahora que el cura quiere ir, hablar en medio de los hermanos ya. No, eso que me viene y me avisa y yo voy. Y le avisamos a la gente. Dale, pues. Dame un abrazo, pues, porque su encuentro con nosotros ha sido una maravilla. Dios te pague. Muy agradecido. Jaime, aquí, él se va. El hermano se va. Usted pertenece a la iglesia. Pentecostal Retorno de Cristo. Pastor pertenece a la iglesia. Iglesia Pentecostal Luz del Mundo. El pastor pertenece a la iglesia. Retorno de Cristo. Retorno de Cristo. Muy bien, entonces, para los que nos están siguiendo, ellos solamente son de la misma, él de otra y yo de otra, pero creemos en Cristo. Creemos en un solo evangelio. Y amamos al Señor. Y Él tiene que irse. Pero nos da mucha alegría. Que Dios lo bendiga y gracias por su presencia. Lo amamos.